Hay millones de personas que nos apasiona el mundo desconocido y hay quienes que, en su afán por saber si realmente existe lo paranormal, caen en la tentación de cometer actos realmente osados que pueden perjudicar su vida para siempre. Tal es el caso que te mostraré hoy, de un hombre que tras hacer un ritual satánico, terminaría llevándolo a vivir eventos que lo arrastrarían hacia el mismo infierno. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. El protagonista de este caso es Elías Samuel, quien a través de su cuenta de TikTok nos compartía cómo a él se le ocurrió la muy mala idea de comprar un tablero Ouija e invocar demonios. Aquí está el tablero, aquí tengo el apuntador. Quise tenerla para que, más que nada para comprobar si lo que he visto en YouTube, en los videos, es real o simplemente, no sé, propaganda. No sé, tengo curiosidad y voy a invocar supuestamente a ver qué sucede. Señor, como que noto algo raro. Noto una sensación extraña. Para todos aquellos que quieran saber cómo se hace una invocación, aquí les voy a enseñar cómo se hace una. Claro, nada más le quiero decir que deben de tener mucho cuidado y sobre todo tener experiencia en este ramo. Antiguo espíritu que habita en el abismo, sombra, yo te libero con las llaves del cielo que se le dieron a Pedro, el apóstol, y te saco del abismo para que te presentes. Ahora te lo ordeno en el nombre de Lucifer, que me dio el poder para que tú vengas aquí. Luego de realizar esta invocación o ritual, Elías comenzaría a experimentar sucesos realmente inquietantes y aterradores en su hogar, a tal punto de que se puede palpar el miedo en él. Amigos, tengo rato que escuché que me tocaron la puerta, pero yo pensé que era el señor que me renta. Pero no hay nadie. No sé quién sea, tengo miedo de ir. Pero no se ve nadie. No sé. La verdad sí tengo miedo de todo esto que está pasando ahorita, porque no sé cómo hacerle. ¿Qué hacer? Algo raro. De la nada, Elías comienza a escuchar ruidos que venían del patio de su casa y poco después comienzan a moverse objetos dentro de su cuarto. Y si no lo notaste,
Lo más inquietante quizás de este video es una extraña voz en forma de susurro que le dice: ¿qué ha pasado aquí? Algo raro. Algo raro. Después de estos eventos, las cosas irían escalando a niveles realmente perturbadores, ya que Elías compartiría otra evidencia de que algo lo está persiguiendo y cree que quiere hacerle daño. Quiero que prestes mucha atención, ya que desde este punto, sea lo que sea que lo persigue, se adhirió a él y se manifiesta de una forma muy agresiva. Atentos. ¿Qué tal, amigos? Estoy haciendo este video porque hace un momento que andaba por aquí, no sé, como que vi, no sé si mis ojos me engañaron, pero vi que ese árbol que está ahí, ese pequeño, que se movía muy raro, o sea, no sé cómo explicarlo, empezó a moverse muy extraño. ¿Qué fue eso? Mi amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es? No. ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es? No sé qué sea. Creo que otra vez ahí, mi amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame en paz, ¿qué eres? Déjame en paz. Aquello que imprudentemente desató Elías aquella noche al invocar en nombre de Lucifer, ahora lo está persiguiendo hasta su trabajo. Las incesantes manifestaciones están cada vez más fuertes y haciendo que nuestro protagonista vaya poco a poco perdiendo la cordura. Hola amigos, escuché algo allá afuera. Quiero asegurarme de que por eso decidí grabar, porque pensé que se iba a escuchar, pero lo único que se oyen son ranas. Luego de esto, pasaron varios días en total calma, hasta que una noche, cuando Elías llegó del trabajo, logró ver una sombra extraña en su cuarto, por lo que comienza a grabar nuevamente. Amigos, sigo escuchando ruido.
No sé qué. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Qué? ¿Qué? Se oye como que un niño llora. Esto no tenía por qué haberse movido. Por favor, ya que termine esto ya. No sé cómo hacer para cerrar esto. Yo me había asustado por un momento, porque esto pasa en cualquier momento, que incluso en la calle me ha pasado. Pero la gente no se da cuenta de lo que pasa, claro. Solo yo, porque yo estoy al pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor a partir de todo lo que me ha estado pasando últimamente. Pero vi algo ahí, amigos. Seguro que yo vi algo ahí, amigos. Como una sombra. ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué fue eso, amigos? Por favor, alguien que me ayude. Lo voy a poner aquí mejor. Vete de aquí. Déjame en paz. Te lo ordeno en el nombre de Dios. Se cayó, amigos. No tenía por qué haberse caído. Regresa de donde te saliste. Déjame en paz. Déjame en paz, espíritu. Maldito espíritu, déjame en paz. No, amigo, yo me voy a salir. La imprudencia de Elías al haber jugado con lo desconocido cada vez se refleja más en su aspecto. Una noche,
decidió grabar un video estando en su trabajo y en este ocurriría algo que a las personas los dejaría impactados. Muy atentos. No creía en ese tipo de cosas. Creía que todo era, no sé, fantasía, como lo que vemos en la televisión. Por eso quise comprobarlo, pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero, como les digo, desatar algo más que de ese libro. Aunque, como les dije, sí encontré algo, pero no sé. ¿Escucharon? ¿Cómo que? Podemos ver cómo esta entidad maldita que persiga a Elías logró entrar en él poseyéndolo por unos instantes, lo que despertó las alertas de las personas. Sin embargo, las cosas no cesarían, ya que en noches posteriores seguirían ocurriendo eventos paranormales en su trabajo. En este punto, te pido que si tienes audífonos, es mejor que te los coloques, ya que los eventos que estamos por presenciar harán que se te erice la piel. Amigos, estoy grabando porque quiero que escuchen lo que yo estoy escuchando. Hace rato vi como que aquí subía a alguien, pero no hay nadie. No hay. Se ve como si alguien corriera. ¿Estás ahí? Contesta. No. Aquí. No. Vámonos. Muéstrate. Te lo ordeno. No, por favor, Dios, que se termine ya. Te ordeno que te vayas. Te ordeno. Podemos escuchar claramente pasos corriendo y lo más perturbador es esa voz que parece decir: te lo dije,
Te lo advertí. Ahora estoy aquí. Te ordeno. Si quieres que siga actualizando este caso, quiero que me apoyes con 8000 likes y subiré el resumen de la próxima actualización. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.